Abro hilo de cómo me enteré que no tenía vagina, parte 1. Todo empezó cuando, por allá del 2013, intenté tener relaciones con mi novio y no pudimos. Yo tenía 16 años. Pensamos que era porque estaba muy nerviosa, entonces nos pusimos a investigar. No lo hagan. Nos pusimos a investigar por qué razones podía estar tan cerrado el conducto y nos salieron varias respuestas. La más recurrente se llamaba vaginismo. El vaginismo es que los músculos de la vagina se contraen por nervios, temas psicológicos y demás. Entonces nosotros nos quedamos con esa idea que iba a ir al psicólogo y bueno, para poder tratar ese tema. Yo soy diabética desde los 4 años, entonces para ese entonces todavía no me bajaba y pensábamos que era por un tema hormonal. Yo intenté retrasar lo más que pude todo eso de ir al doctor porque, bueno, obviamente no quería que me bajara. Entonces, hasta los 18 años no fui al doctor. Fuimos con mi endocrinólogo y él nos dijo que, bueno, por la diabetes, como es un desorden hormonal, se podía generar una cosa que se llama amenorrea primaria. Entonces, lo que hizo fue mandarme a hacer una radiografía de tórax para ver, pues, por qué razón no me había bajado todavía. Y si no, hacer pues más estudios, porque también me hicieron estudios de sangre. Y ese fue el día que fui a hacerme la radiografía. Yo tenía 18 años y me estaba muriendo de miedo, entonces fui yo sola, no me podían acompañar, pero me iban a pasar a recoger. Estuve tomando como 1000 litros de agua y al final pasé. Y bueno, estaba yo acostada, me estaban haciendo el ultrasonido y tenía la pantalla del lado derecho. Estaba la doctora haciéndome el ultrasonido y donde estaba la pantalla estaba la practicante. Un ultrasonido es súper rápido, dura 15 minutos a lo mucho y en este caso se estaban tardando muchísimo. Las doctoras empezaron a hablarle a más doctores, entonces me decían que me esperara y regresaban más doctores, entraban, salían, pero nunca me dijeron qué era lo que tenía. Y yo ya estaba pensando lo peor. Dije, me voy a morir de cáncer, tengo 18 años, voy a tener cáncer terminal, pero nunca me imaginé qué era. Volteé a ver a la practicante y la practicante tenía lágrimas en los ojos y se volteaba para que no la viera, entonces estaba asustadísima. Le hablaron a la jefa de área, que era la doctora más chingona que había, para que fuera a revisarme. Entonces estuvieron revisándome. En total, en la radiografía me tardé alrededor de 1 hora adentro en la mesa y demás. Hasta que me dieron un papelito para que me limpiara y me dijeron que me sentara. Me senté, me estaba limpiando el gelecito y se acerca a mí la doctora, la practicante, entonces yo estaba sentada en la mesa. Y me dice la doctora, es que ¿sabes qué? No encontramos nada, pero hay otras formas de ser mamá. Entonces tú no te preocupes, tú chécalo con tu doctor. Y yo así como de, a ver, ¿qué? ¿Cómo que no encontraron nada? Entonces me dijo, sí, es que no encontramos útero, no encontramos las trompas. Hay 2 bolitas así chiquitas que creemos que son los ovarios, pero de todas formas, pues chécalo con tu doctor, él te va a dar todo el diagnóstico. Y yo salí así. No sabía ni qué estaba pasando. Le hablé a mi mamá, pasó por mí y ahí fue cuando empezó el interrogatorio. Mi mamá pasó por mí y estaba histérica. A ver, es que explícame todo, ¿qué te dijeron? ¿Cómo que no tienes nada? Etc, etc. Y le empecé a explicar lo que me dijeron, que no habían encontrado nada. Entonces su duda era, pero es que tú puedes tener relaciones. Y fue cuando le empecé a contar que no, que nunca había podido tener relaciones de forma vaginal porque pues se sentía como si hubiera un tope. Pero pues no sabía por qué, que había investigado con el que era mi novio en ese entonces y que creíamos que era vaginismo. Llegando a la casa me fui porque yo estaba totalmente en shock, salí al parque, me fui a sentar sola y se quedó mi mamá con mi papá en la casa. Media hora después me marcaron para invitarme a comer un helado y entonces los vi. Vi a mis papás y me empezaron a bombardear con información. Lo que me decían era algo así. Ya estuvimos investigando. Tú tienes un síndrome que se llama síndrome de Rokitansky. No te preocupes, te vas a operar, te puedes operar, vas a tener una vida sexual normal. Si lo hacen con hombres, que no lo hagan con mujeres, tú no te preocupes. Y yo estaba así como de... Porque lo que menos quieres a los 18 años es hablar con tus papás sobre tu vida sexual o no sexual en mi caso. Pero bueno,
Ese día quedó todo hasta ahí y teníamos cita con el doctor, con mi endocrinólogo, tiempo después. El ultrasonido que me habían hecho fue a mediados de agosto y para mediados de noviembre yo ya estaba en preoperatorio. Me hicieron varios estudios antes, me hicieron estudios de sangre, tenía que controlar la glucosa para poderme operar. Me hicieron una resonancia magnética, que se siente horrible, por cierto, porque estás en una máquina con un techo aquí en la cara y tienes que estar totalmente quieto, entonces si eres claustrofóbico es un poco complicado. Me canalizaron al área de cirugía plástica, me súper recomendaron a mis cirujanos porque aparte de todo el endocrinólogo pues trabajaba en el mismo hospital, entonces podían estarme monitoreando y tenían mi historial clínico. Así que el 13 de noviembre yo ya estaba hospitalizada esperando a ser operada. Antes de que me internaran fui a platicar con los cirujanos para que me explicaran todas mis opciones. La verdad es que me dieron mucha confianza. Me dijeron que iban a hacer una operación con un nombre italiano que no recuerdo y que iban a meter unas cosas para que hicieran tracción y entonces abrieran mi conducto vaginal. Me dijeron que era una operación súper rápida, 3 a 4 horas más o menos, y que iba a ser un poquito incómoda mi recuperación. Por lo mismo yo no estaba nada nerviosa, al contrario dije, chingue su, a donde tope. Grave error. Eran pocas personas que sabían lo que tenía. Mi familia, contados amigos y el que era mi novio en ese entonces. Mi novio me apoyó en todo momento en mi decisión de operarme, muy independientemente de sus intereses. Un día antes de la operación me habían dado un líquido que sabía muchísimo a sal para limpiar el colon. Me habían explicado qué operación iban a hacer, más o menos cómo iba a ser el proceso. Lo que me dijeron fue algo así. Iban a abrir mis labios menores y a deshacerlos. Me dijeron que no iba a pasar nada, que pues no involucraba realmente nada externo, entonces para que fuera estético iban a hacer eso. Con los labios internos iban a hacer unos colgajos. Esos colgajos los iban a poner sobre un condón relleno de algodón y de gasas que iba a tener la forma de mi conducto nuevo vaginal. Iban a poner un mecanismo de tracción para que se fuera abriendo poco a poco y no fuera tan invasivo. El chiste de hacerlo con los labios menores es porque están llenos de terminaciones nerviosas y entonces la sensibilidad en mi vagina iba a ser muy alta. Para ponerlos en contexto, yo tengo un síndrome llamado síndrome de Rokitansky. Ese es el nombre del síndrome en honor a los 4 doctores que lo descubrieron. Este es un síndrome genético que hace que en la 7ª semana de embarazo fallen los conductos de Müller. Los conductos de Müller son los encargados de transportar la información genética sobre el sexo. Es decir, si vas a ser niño, si vas a ser niña, si vas a ser hombre o mujer y así poder desarrollar los órganos sexuales. Pero estos conductos fallan y entonces no se forman bien. Existen diferentes grados en este síndrome. Hay personas que tienen hasta riñón de herradura, que les afecta el intestino, que no se le forma bien, por ejemplo, lo que es uretra, lo que es colon, lo que es intestino. Pero normalmente no se nota porque es interno. Al fallar los conductos y no formarse los órganos sexuales internos, es muy difícil, por ejemplo, si las niñas nacen con los órganos sexuales externos normales, darse cuenta. Ahora, muchas veces cuando las bebés nacen, los doctores las revisan para evitar una sorpresa años después, como me pasó a mí. El proceso de la operación no fue nada fácil, me tuvieron que canalizar a psicología, me tuvieron que evaluar para saber si iba a estar segura de mi decisión porque conlleva pues mucho tema psicológico. Necesitaban evaluar si iba a tener una red de apoyo para yo poder apoyarme en ellos después de la operación, porque usualmente las personas se deprimen cuando viven situaciones como estas porque pueden ser muy traumáticas para ellos. Así que después de pasar por todo este largo proceso, llegué al día de mi operación. Mi operación fue el día 15 de noviembre. Desde las 6 de la mañana yo ya estaba lista y preparada para que me llevaran a quirófano. Mi operación empezaba a las 8 de la mañana. Antes de entrar al quirófano, los doctores nos comentaron que la operación iba a ser muy rápida y que no duraría más de 3 horas, cosa que no fue así.
Mi operación duró 9 horas en total. Así que eran las 5 de la tarde y yo todavía no regresaba a mi habitación. Después de eso, los doctores nos explicaron que estando ya en el quirófano se dieron cuenta de que mis vasos no iban a ser lo suficientemente largos como para lo que necesitaban y tuvieron que hacer un plan B. Hablaron a oncólogos, urólogos, gastroenterólogos y todo lo que termine en ogos para que me fueran a revisar ya que estaba dormida. Estando en el quirófano y viendo que no iban a poder utilizar los labios menores para hacer los colgajos, utilizaron un plan B. Me quitaron piel de los muslos internos y músculo para poder armar los colgajos para la que iba a ser mi vagina. Hicieron un surcido interno, por lo que no se iba a notar mucho, pero sí me dejaron un hueco. Y con un condón con gasas adentro, armaron los colgajos alrededor de él para dejármelos fijos adentro y poder abrir el espacio. El espacio de mi vagina estaba totalmente sellado, por lo que tenían que abrirlo. Por eso fue necesario que fueran doctores especialistas para que no me fueran a perforar el intestino o la uretra, porque después se puede filtrar por la vagina. Y evidentemente nadie quiere tener caca en la vagina. Mis doctores abrieron un espacio entre la uretra y lo que es el intestino, para así poder poner el condón que habían llenado y hacer ese espacio, dejar ese espacio que iba a ser para la vagina. Después de 9 horas en quirófano, me llevaron a postoperatorio, que es el lugar donde te llevan para que te despiertes y te recuperes por el dolor. Ese día lo tengo en el top 1 de los peores días de mi vida y el más doloroso. Cuando me desperté, recuerdo 1-2 segundos en los que pues estaba viendo qué onda y después sentir el peor dolor que he sentido en toda mi vida. Estaba muy anestesiada todavía, pero recuerdo perfectamente que la enfermera se me acercó para regañarme porque estaba asustando a los pacientes con mis gritos. Y después fue un enfermero que me acompañó durante todo ese proceso para acá. Después de todo el drama de postoperatorio, me llevaron a mi habitación. La verdad es que creo que el cerebro bloquea los episodios que son traumáticos, pero a lo largo de estos años he ido recuperando pues ciertas memorias de esos días. Yo no recuerdo más que haber despertado, pero dice mi mamá que dormida lloraba. Salí con alrededor de 7 analgésicos, algo así, y bueno, el dolor era más de lo que podía soportar. Después de eso me habían dicho los doctores que iba a estar alrededor de 1 o 2 semanas en el hospital para recuperarme bien y ya poder salir a hacer mi vida normal. La verdad es que yo estaba enojadísima porque sentía que me habían mentido, porque me dijeron que iba a ser un poco incómodo, pero jamás me dijeron que iba a ser el peor dolor que iba a sentir en mi vida. Después de haber pasado la primera prueba, fue cuando de verdad empezó mi verdadera travesía en pues todo lo que fue mi recuperación. Mi cuerpo todo el tiempo pedía analgésicos. Para ese entonces únicamente estaba canalizada vía intravenosa y pues mis venas todo el tiempo se tapaban. Entonces, aparte del dolor, era el eterno sufrimiento de que ahora vamos a ver qué vena no está tapada. Entonces era piquete tras piquete tras piquete. Prácticamente dejé de comer por el dolor. El dolor era tan intenso que eclipsaba pues todo. Mis papás trabajaban, entonces se tenían que turnar entre mi novio, mi papá y mi mamá para irme a cuidar. Mi novio en sus días de descanso, mi papá a veces en la noche, mi mamá no podía quedarse en la noche y alguna que otra vez me tocó quedarme sola. Los doctores en la mañana cuando llegan pasan a hacer sus rondas con los practicantes. Una mañana en la que los doctores fueron a hacer sus rondas, yo estaba medio dormida, entonces en mi medio dormidez escuché que una de las doctoras decía que había perdido 30% del injerto. Durante todo ese tiempo me estuvieron llevando a quirófano, me llevaron alrededor de 7-8 veces tal vez para poder hacerme curaciones porque estaba perdiendo pues injerto. Parte de esto es porque soy diabética, entonces mi cicatrización no es normal. Y pues estaba costando un poquito más que pues me recuperara. Para todo esto estuve acostada todo ese tiempo porque de la cintura para abajo pues obviamente el dolor era demasiado. Entonces lo más que podía hacer era sentarme, pero no podía caminar.
Esa vez me asusté horrible y le dije a mi mamá que había escuchado a los doctores que había perdido parte del injerto, por lo que mi mamá fue a preguntar y entonces los doctores fueron a explicarme. Llegaron las doctoras a explicarme que no pasaba nada, que no tenía que asustarme, que era normal, pero que pues no iban a tener que repetir la operación ni nada de eso. Para no hacer el cuento largo, estuve un mes hospitalizada, llegué pesando casi 70 kilos y salí pesando 40 kilos. En una de las veces que me llevaron a quirófano no me durmieron con anestesia, entonces nada más me anestesiaron como la mitad del cuerpo para abajo. Me pusieron la raquia, que es esa anestesia que te ponen entre las vértebras, que le ponen a las mamis cuando van a dar a luz. Mis venas ya estaban súper tapadas, entonces yo tenía un catéter en la espalda, que fue la raquia, y aparte me pusieron un catéter en la yugular. Me pusieron 3 puntitos para que no se me moviera. Y así me administraban analgésicos con una maquinita y pues los empezaron a reducir poquito a poco, a pesar de mi dolor, porque si no me iba a acostumbrar a vivir con dolor. Fue un suplicio total estar un mes hospitalizada, mi estómago se empezó a hacer pequeñito, entonces prácticamente no comía nada. Recuerdo un día que tenía mucho antojo de comida, porque eso generalmente es lo que hace la anestesia, te da hambre. Entonces me llevaron un sándwich de Sanborns y lo estaba disfrutando muchísimo, pero después de eso lo vomité. Por los analgésicos vas muchísimo al baño y entonces tenía que hacer en un cómodo. Pipí, tenía una sonda, entonces pues no tenía que levantarme porque me tenía que levantar la parte media del cuerpo para que pudiera ir al baño y hacía alrededor de 7-8 veces al día, entonces era horrible. Empecé a bajar muchísimo de peso, no comía, el dolor era insoportable y aparte de todo empecé pues a deprimirme porque me sentía sola. Entonces llegó el punto en el que cuando ya llevaba como 3 semanas en el hospital, pues tenía que empezar a levantarme, pero era complicado porque había estado demasiado tiempo acostada. Entonces al momento de sentarme pues me mareaba horrible. Hubo una ocasión en la que me levantaron, yo llevaba mi carrito con los analgésicos, el suero y demás, entonces me levantaron y no recorrí ni 2 metros y ya me estaba desmayando de que se me había bajado la presión horrible. Se me empezaron a abrir los puntos de la pierna y aparte de todo, en la pierna derecha perdí sensibilidad en el pie, no sentía absolutamente nada. Y decían los doctores que era por una neuropatía diabética. Pero bueno, también tenía mucho que ver lo que había sido la operación. Se me abrió un punto como si hubieras cosido mucho sobre tela y entonces ya no haga pues los puntos mi piel. Entonces los doctores decidieron dejarme el punto abierto. Para mí era una experiencia súper traumática. Hubo una vez que me pusieron un hilo de plata, que era como una mallita de plata, pero no me avisaron que estaba. Entonces estaba vendada. Y cuando se me levantó la venda, vi una cosa negra. Grité y me puse a llorar porque pensé que mi piel se estaba pudriendo. Y me la quité. Después de eso los doctores me regañaron, me dijeron que era muy cara y que ya no me iban a poder poner otra, que no me la quitara, pero que iba a sanar. En esa parte de la cicatriz específicamente tengo un hueco más grande, es como un hoyo. Pero la piel al final del día sí sana. Cuando ya llevaba 4 semanas en el hospital, era momento de que quizás me dejaran salir, pero los doctores todavía no estaban muy seguros. Pero también se acercaba Navidad, estábamos a unos días de Navidad. Entonces en esos días tuve que hacer mi mayor esfuerzo para levantarme, para caminar, para comer, para poder salir del hospital. Por lo que le rogué a mis doctores que me dejaran salir porque yo no quería pasar Navidad en el hospital, aunque ellos me decían que era muy bonito. Pero evidentemente nadie quiere pasar Navidad en el hospital. Y entonces llegó el grandioso día en el que pude salir del hospital. ¿Qué fue este día? Salí en silla de ruedas y totalmente mareada. También fue complicado porque para mí subir escaleras, bajar escaleras, sentarme, levantarme, era difícil. Y aparte salí con sonda. Entonces, pues era llevar tu bolsita con pipí a todos lados. Tenía cita 3 días después. Pero se había logrado, había salido del hospital. Esta es la foto del día de Navidad. Ese es un vestido que me había comprado mi novio para Navidad precisamente. En la parte de abajo de la cama, aunque no se vea, está mi sonda, donde hacía pipí todo el tiempo.
Logré bajar las escaleras, logré levantarme para dar el abrazo y logré cenar. Después de eso me agoté y me fui para arriba y cenamos arriba. Esta es una foto de unos días después. En la parte de abajo se ve el hueco que me quedó en las piernas. Porque como ya les había comentado, me habían quitado músculo aparte de tejido. Y ahí es donde empezó el siguiente proceso, que a mis ojos el día de hoy me parece el proceso más complicado porque fue el proceso psicológico para poder asimilarlo todo. Después de ya haber pasado la primera prueba y haber salido del hospital, venía todo lo demás. Y venían las pruebas verdaderamente complicadas, como la que fue el volver a caminar. Me canalizaron a rehabilitación. Todavía no tenía sensibilidad en el pie derecho. Y lo que comencé a hacer fue que poco a poco empecé a caminar con un bastón. Duré caminando con el bastón alrededor de 4 meses más o menos. Hasta que un día me cansé de usarlo porque caminaba muy lento puesto que me dolía. Y dejé el bastón, empecé a caminar rápido a pesar del dolor y por eso pude pues rehabilitarme más rápido. También estuve yendo al psicólogo alrededor de 4 meses, pero dejé de ir porque sentía que los psicólogos no podían orientarme ni apoyarme correctamente y que no servían de nada. La verdad es que me la pasaba llorando toda la semana. Tenía cita los miércoles con mis psicólogas, entonces yo me la pasaba llorando toda la semana y cuando llegaba con ellas pues me sentía linda. Por lo que decidí dejar de ir. Y empezó para mí la que hasta ahora siento que ha sido la depresión más fuerte que he tenido en mi vida. Porque cuando salí del hospital no me sentía parte de nada. No me sentía parte de mi casa, no me sentía parte de mi trabajo, no me sentía parte de ningún lugar, ya que sentía que había perdido un mes de mi vida en el espacio-tiempo. Y la verdad es que me costó mucho trabajo poder acoplarme a pues mi nueva modalidad de vida. Entré a grupos en Facebook de chicas que tenían el mismo síndrome que yo, buscando una manera de ayudarme. Mi mamá me lo sugirió, pero tampoco me sirvió. Yo estaba totalmente enojada con el mundo, estaba totalmente arrepentida de haberme hecho la operación, totalmente arrepentida de no haber pensado las cosas más. Y aparte de todo, no sentía apoyo. Estaba enojada con los amigos que sabían y no me habían ido a ver, estaba enojada con mi familia, estaba enojada con la vida y pues ese fue el proceso complicado. Aunado a que mi relación sentimental era ligeramente tóxica y eso tampoco me estaba apoyando. Tenía que ir a revisiones con los cirujanos para ver cómo estaba cicatrizando el injerto que me viene. Y estuve yendo semana tras semana durante varios meses. Hasta que alrededor de 3 meses después de haber salido del hospital, me tocó un día en el que fui y me dieron una pésima noticia. Normalmente cuando me revisaban en pues una camilla que es plana y me metían el espejo vaginal o llamado pato para poder expandir y ver que todo estuviera cicatrizando bien por dentro. Ese día que fui no estaba disponible ese consultorio, por lo que me llevaron a otro donde había un diván, entonces el ángulo era diferente. La doctora, al intentar introducir el espejo o el pato, no pudo, entonces me dijo que me iba a revisar con los dedos y demás. Después de un rato me dijo que tenía malas noticias, que mi nueva vagina había cicatrizado muy pequeña y que tenía alrededor de 3 centímetros de apertura, cuando se supone que lo normal es que quede entre 8 y 10 centímetros para que la piel pueda expandir y que tendrían que volver a operarme. Entonces se me vino el mundo al suelo, dije no quiero volver a pasar por eso, pero no descartaba la idea de volver a operarme. La diferencia en esta ocasión es que esta vez sí tenía conducto vaginal abierto, por lo que se podía expandir de otra manera, cosa que en un principio no fue así porque había una barrera. Y entonces mis cirujanos me dijeron que podíamos intentar expandirlo mediante relaciones sexuales o con un dildo que yo estuviera usando frecuentemente para que se fuera expandiendo poco a poco. Ellos estaban muy emocionados por decirme eso, pero yo no tanto, porque la verdad es que en ese entonces me dolía introducir cualquier objeto, entonces no era muy agradable, aparte de que sangraba y demás. Por lo que decidí en ese momento no operarme.
ya que psicológicamente no me sentía bien y aparte de salud no me sentía bien. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que en enero estuve con unos amigos y comimos en la calle. Entonces, tiempo después empecé a tener pues dolores como en el riñón, a lo que los doctores pensaron que era por tanto analgésico que estuve manejando, porque los analgésicos afectan tu función renal. Y entonces me empezaron a cubrir con 1000 cosas, con 1000 antibióticos, con 1000 medicamentos. Me dijeron que eran piedras en el riñón, me dijeron muchísimas cosas, que la función de mis riñones ya estaba así por los suelos, muchas cosas. Y estuve alrededor de un año así. Empecé a tomar tantos medicamentos de distintos tipos tan fuertes que me quitaban el hambre. Hubo una ocasión, o sea, de verdad no podía comer, no es que no tuviera hambre, simplemente mi estómago no asimilaba la comida. Entonces hubo una ocasión en la que en 3 días únicamente me comí un durazno. A ese grado de mal estaba. Y empezamos a buscar otras opiniones médicas. Como les decía, me hicieron 1000 estudios de 1000 cosas. Me hicieron estudios de sangre completos, me hicieron una radiografía de cuerpo completo y un doctor le dijo a mi mamá que lo que tenía y el dolor que tenía era porque tenía un pie ligeramente más pequeño que el otro y entonces eso desviaba mi columna. Para ese tiempo yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? No, el dolor no es externo, el dolor es interno y yo sabría si fuera por eso porque llevaría toda mi vida así. Y después de ese mal diagnóstico fue cuando yo elegí dejar de tomar antibióticos. Dije que pase lo que tenga que pasar, pero yo ya no quiero sentirme así. Yo estaba dispuesta a morir por mi causa, pero lo que pasó fue algo bueno. Resulta que tenía salmonela. Y entonces, como estaba tomando tantos antibióticos, estaba como incubada en mi cuerpo, pero no se permitía salir o los antibióticos no permitían que saliera. Y entonces cuando dejé de tomarlos empezó a brotar. Fuimos otra vez al hospital en el que me habían hecho el mal diagnóstico a decirle a la doctora mis nuevos síntomas, que eran vómito, diarrea, fiebre, dolor de cuerpo, etc, etc. Y entonces ella, muy asustada, me dijo que pensaba que era salmonelosis o tifoidea y que me iba a hacer un estudio de sangre rápido. Y bueno, obviamente esos estudios de sangre arrojaron que sí, efectivamente tenía salmonela, una enfermedad totalmente peligrosa para el cuerpo y por la que muchas personas mueren todo el tiempo. Me internaron y pues después de eso todo fue cuando empezó a mejorar. Yo estaba muy traumada por mis cicatrices porque, como les había comentado, mis cicatrices eran un surcido interno, como cuando juntas 2 telas y entonces las unes y las coses por encima, pero se empezaron a abrir en cuanto empecé a caminar y empecé a subir un poquito de peso, porque estaba extremadamente en los huesos. Y entonces se veían los puntos internos y parecía Chucky y me sentía como Chucky. En algún punto de mi vida eliminé todas las fotos y evidencias al respecto, pero se veían muy feas. Y bueno, estaba traumada porque me sentía como Chucky y parecía Chucky, por lo que estuve hasta noviembre del siguiente año sin usar pantalón, sin usar vestido, ni siquiera con mallas ni medias, por temor a que la gente viera mis cicatrices. Estuve encerrada en mi casa viendo series durante todo ese año sin salir, sin hacer nada, hasta que decidí ir a hacerme un tatuaje. Me tatué el 30 de noviembre y recuerdo la fecha porque para mí fue un quiebre emocional muy fuerte. Me iba a tatuar un Beautiful en el brazo. Ese fue mi tatuaje. Elegí hacerme ese tatuaje porque yo me sentía muy fea, me sentía como un monstruo, como Chucky, y pues la verdad es que los complejos me ganaron en todo ese tiempo, en todo ese año que estuve sumida en una depresión muy fuerte. Y justo el día que me iba a hacer ese tatuaje, estaba viendo una serie que se llama Gossip Girl. Entonces, algún capítulo quebró en mí totalmente lo que había y elegí salir con short por primera vez en un año. Me está muriendo de miedo, pero aún recuerdo el mensaje que le mandé a mi mamá. Le dije que iba a salir con short, por lo que ella me preguntó muy extrañada que por qué el cambio tan abrupto. Y entonces le dije lo que había descubierto en mí.
Le dije que me daba mucho miedo el juicio de las personas, pero que realmente el único juicio que me hubiera importado era el de mi familia, el de mis amigos o el de mi gente. Y yo sabía perfectamente que ellos eran los únicos que no me iban a juzgar. Entonces no tenía nada que perder. Y a partir de ahí empezó el proceso más bonito para mí de aceptación. El aceptar mi cuerpo, el aceptar mis cicatrices, el aceptarlo todo. Después de haber usado Cicatricure mucho tiempo para desaparecer, empecé a amarlas y a amar todo ese proceso que me había tocado vivir. Después de eso, años después, yo vivía un coaching y en alguna de las actividades que viví, rompí también con un bloqueo mental muy grande que tenía, que era la imposibilidad de tener hijos. Ya que me imagino y pienso que por la situación traumática que viví por la operación, bloqueé esa parte y mi cerebro dijo, no es tan importante ahorita, entonces mejor vamos a enterrarlo. Como la arena de gato. Y entonces en una de las actividades del coaching, alguien estaba hablando sobre abortos. Y ¡boom! Algo se quebró en mí y lloré como no había llorado en mucho tiempo en mi vida. Porque me topé frente a frente con la realidad de que no iba a poder tener hijos. Lloré por horas, pero también lo acepté. En la vida me he topado con muchas personas que se sienten con el derecho de opinar sobre mi vida, sin conocer la historia, sin permiso alguno y sin que nadie les pida su opinión. Opinan sobre si debo ser mamá, sobre si no debo ser mamá, sobre por qué sí debería ser mamá. Y en el primer comentario que me hizo la primera persona me afectó. Y estuve llorando esa noche porque no iba a poder ser mamá. Porque según esa persona, el cuerpo te pide a partir de los 30 años biológicamente que tengas hijos. Porque ¿quién te va a acompañar durante toda tu vida? Porque ¿qué vas a hacer en tu vejez si estás sola? Y muchos comentarios así. Pero a partir de eso elegí no dar fuerza a la opinión de las personas y pasar de ese tipo de personas que se sienten con derecho de opinar en temas tan personales de tu vida que no puedes cambiar. Este es un tema que 6 años después de que ocurrió apenas destapó. Porque no me gusta que mi carta de presentación sea todo lo que sufrí, conmiserarme y victimizarme al respecto. Es un tema que no hablo con mis personas conocidas porque precisamente por hablarlo con mis personas conocidas ocurrió el primer incidente que les comento. Y no me gusta que me vean como la pobre Dai, porque no soy pobre Dai. Porque me ha tocado una vida donde he tenido que luchar mucho por vivirla. Y me gusta que me conozcan por quien soy, por lo que hago, por la persona que soy en ese momento y no por la persona que fui hace 6 años. Pero el día de hoy me siento totalmente plena, me siento fuerte, me siento una mujer completa, a pesar de no poder tener hijos. Y que el día de hoy, al sentirme fuerte, al sentirme plena y al sentirme completa, creo que puedo ser quizás alguna inspiración para personas que estén pasando por situaciones similares. Porque el síndrome de Rokitansky es un síndrome en estadística muy común. 1 entre 5,000 mujeres lo vive día con día. Y no para todas es fácil afrontar temas como el no poder ser mamá, temas como las operaciones, temas como el dolor fuerte, temas como el rechazo, etc. No para todas es fácil hablarlo, no para todas es fácil digerir todas estas cosas que son muy fuertes psicológicamente. Y por eso es que hago estos videos. Para inspirarlas, para decirles que no están solas, para decirte a ti que no estás solo, aunque no seas mujer, aunque estés viviendo otra cosa diferente. El mundo necesita más personas empáticas, menos personas que te juzguen por tu apariencia. El día de ayer abrí una puerta para poder hablar de esto con personas a las que no conozco y con personas a las que sí conozco. Estoy compartiendo mi historia y los aprendizajes que he tenido gracias a eso. Yo creo totalmente que si tú le das a las personas el poder de reírse de ti, lo van a hacer. Pero si tú eres el primero en reírte de tus desgracias, en reírte de tu físico, en reírte de tus cosas, vas a poder aceptar. Y entonces cuando llegue una persona a querer reírse de ti, no le va a quedar más remedio que reírse contigo. Así que si llegaste hasta aquí, te lo agradezco. Te agradezco por formar parte de mi vida. Te agradezco por seguir mi historia y te agradezco por escuchar mis aprendizajes de vida.
Te invito también a que no me veas como una persona diferente. Yo sigo siendo la misma mujer que se ríe escandalosamente y que muere a carcajadas todo el tiempo. Te invito a que no juzgues un libro por su portada. Adentro hay miles de historias que ni siquiera nos imaginamos. Y si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta, estoy totalmente abierta a responder preguntas. Si en algún momento te sientes solo, te sientes incomprendido o necesitas platicar, también estoy abierta a poder apoyarte. El mundo necesita más personas empáticas y más personas que disfruten estar vivos. Así que si tú puedes contagiarlo de alguna manera, te invito a hacerlo. Disfruta tu vida, solamente tienes una y no sabes cuánto te va a durar. Muchas gracias.